Bienvenidos a Las Introductorias, el podcast. Nuestra primera serie, un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. En cada episodio, un invitado, una conversación, un encuentro. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época. Proponer el cambio climático como síntoma de nuestra civilización en este siglo XXI implicaría tener en cuenta las coordenadas propias de nuestro tiempo, aquellos elementos que tienen que ver con lo político, lo económico, lo histórico, pero también lo ideológico, por nombrar algunos aspectos. ¿Cuáles son los discursos predominantes de nuestra época? ¿Cuáles son aquellos discursos que de una manera u otra influyen y determinan en cómo las sociedades y los sujetos conciben su relación con la vida, la sexualidad, la muerte y los síntomas? Nuestra invitada de hoy, Maripaz Rodríguez, psicoanalista asociada de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis con sede en Granada, España, y de la Asociación del Campo Freudiano de Île-de-France, en Francia. Su práctica clínica, privada y hospitalaria tiene lugar desde hace varios años en París. Desde allí, estará en conexión con nosotros conversando acerca de los elementos ideológicos que también están presentes en el cambio climático. La conversación, que se desarrolla de manera muy amena, toma como punto de partida su artículo titulado Ecología, Neofeminismo, Nuevas Ideologías, permitiéndonos comprender cierta equivalencia y sustitución que los discursos denominados woke de la actualidad pueden establecer con el concepto lacaniano de discurso del amo. En la segunda parte de la conversación se pueden entrever planteamientos de la más reciente publicación editorial de Maripaz, que tiene por título La sexualidad es transgénero, una novedad editorial de Grama en este 2023. Un encuentro que, antes que respuestas absolutas, nos permite plantear y cuestionarnos acerca de cuáles podrían ser las preguntas importantes a construir cuando de una relación posible entre el cambio climático y el discurso de la época se trata. Conduce este espacio Andrés Herón desde Ciudad del Carmen, México. Quédate con nosotros. Bienvenida, Maripaz. Qué gusto tenerte acá. Y comenzamos en este encuentro contigo. Para comenzar, tomando esta formulación que haces al inicio de tu último texto, que se ha publicado en SADIC, me gustaría que nos pudieras ubicar en qué sentido podemos pensar o abordar el discurso woke en relación a la época. Muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación y por este espacio que habéis creado. El artículo de SADIC que se publicó en España, me estaba refiriendo cuando hablamos de discurso woke. Podemos afirmar que estamos confrontados a una nueva ideología. En toda ideología, la identidad imaginaria se nos presentan como un real que cobra consistencia, al mismo tiempo que se busca disipar lo real en juego. Esto es lo paradójico y lo peligroso del discurso woke. Y pongo un ejemplo. Dentro del feminismo, el concepto de género está provocando muchas querellas. Lo que surgió como un constructo social para definir la identidad imaginaria de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer a partir de ciertos comportamientos, y que se denunciaba como principal fuente de malestar para las mujeres porque generaba diferencias sustanciales en los derechos de cada uno de los sexos, se acabó convirtiendo en el caballo de Troya más sexista que ha existido dentro del propio feminismo. La idea inicial era deshacerse de esta identificación imaginaria para abordar las diferencias
entre los hombres y las mujeres, pero finalmente la ideología actual afirma de manera vehemente que la diferencia sexual no existe. Lo que habría que reconocer son las conductas del género masculino o femenino para definirse de un lado o del otro. De manera que, si a una niña no le gustan usar los vestidos, se corta el pelo a lo garzón y además le gusta el fútbol, se la puede catalogar fácilmente del género masculino. Y del mismo modo, un niño tranquilo que juegue con muñecas y que le guste el rosa, de manera automática, y por qué no decirlo de manera misógina, se le va a definir con género femenino. Al menos así se nos presentaba en un caso de niño trans que salió en el documental de arte Petite Fille, que se estrenó en Francia en el año 2020. Muy famoso, aquí en Francia lo comentaron prácticamente todos los psicoanalistas del École de la Cospedienne, en lo que antes era la Can Quotidien, en un periódico virtual. Vuelve de manera brutal, como diría Lacan, en lo real, lo que tanto criticaban las feministas en su día, y es la creencia en la existencia en un cerebro rosa y en otro cerebro azul, por retomar los colores de la bandera trans. Este empeño de los woke por hacer desaparecer lo real hace que se pueda creer en que todo es posible, en que en todo caso con el dinero las diferencias entre los productos se pueden borrar. Estamos pues frente a un fenómeno de masa identificable en ciertos elementos del lenguaje, donde la sociedad se dividiría entre los aliados a nuestra ideología y los adversarios. Se pueden reconocer las fórmulas lingüísticas que anuncian que un discurso es woke y tienen que ver con las manipulaciones de lo imposible. La primera trampa de esta ideología es afirmar que no hay imposible y por ende que podemos cambiarlo todo. Eso sería, en principio, lo que tenía para decirte del discurso woke. Estás escuchando un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. Primera serie de podcast en las introductorias. Es una condición ahora aparentemente mucho más de la época de lo que pensábamos, pero también es cierto que no es de ahorita, viene, según lo comentas, ya tiene tiempo trabajándose este discurso y también los efectos estamos apenas empezando a verlo, por lo visto. No hemos llegado al fin, ¿no?, de ese efecto del discurso. Al contrario, parecería que estamos apenas empezando a mirar esos efectos. Hay, entre otras muchas afirmaciones que planteas, un especial que me hace sintonía en relación de lo humano y el cambio climático, hablando justamente de esas ubicaciones. Ubicas el discurso ecologista: el planeta está en peligro, salvémoslo. Tú planteas una respuesta que ubica una condición muy especial, que a mi parecer no lo había visto señalada antes. Dices, no literal, abro comillas, lo que realmente está en peligro es la capacidad del ser humano de vivir en la Tierra, pero esto no implica que el planeta esté en peligro. Lo cual se constató en el efecto de los 2 años de pandemia, al retirarse lo humano y todos los efectos que eso en el planeta se produjeron. O sea, es evidente que hay un efecto innegable. De ello derivas una tesis, que es la que quisiera como señalar prácticamente, porque planteas: el rechazo de lo imposible sería considerarse todopoderoso. ¿Cómo va esto? ¿Cómo podemos entenderlo, Maripaz? Sí, gracias por la pregunta, porque en relación a la ecología, justamente, creo que existe una vertiente dentro de este movimiento activista que podríamos considerar también como woke. Se trata, como bien dice, del rechazo de lo imposible. En un determinado discurso ecologista se anuncia de manera categórica: el planeta está en peligro. Es lo que tú comentabas del artículo de Zadig, y acto seguido se afirma que
nosotros podemos salvar el planeta. Sin embargo, lo que está en peligro, pienso, es la capacidad del ser humano de habitar el planeta. Lo que realmente peligra es el hábitat humano. Pero este hecho no pone en riesgo a la Tierra, más bien al contrario. Como señalaba, durante la pandemia, el ser humano desapareció de la escena del mundo. Y lo que se demostró es que el planeta Tierra gozaba de muy buena salud en ese momento. No es la vida la que desaparecería, sería el ser humano. Y cuando se le exige al gobierno que haga algo, se considera que los gobernantes pueden cambiarlo todo. Volvemos a las trampas lingüísticas de los woke. Y esta creencia de que el futuro del planeta estaría en las manos del hombre es una certeza que nuevamente rechaza lo imposible. Porque el ser humano, como todopoderoso, que domina la naturaleza, como sabemos, no existe. Es decir, que si hubiese algo del orden de la era glacial que volviese a aparecer, la humanidad no podría evitarlo. Y considerarse tan importante en el destino del planeta como para decir que nosotros lo podemos manipular, cambiar, pues considero que sería entrar de nuevo dentro de una lógica de discurso woke que no encaja con las realidades de la naturaleza. No sé tú qué pienses. Me hacía un poco de ruido la formulación contemporánea con respecto a esta condición de la vida silvestre y de volver a la condición natural, ¿no? De vivir ahora más conectado con la tierra. Y si esa conexión realmente con la tierra está planteada en el cuidado de la misma, pero por el otro lado hay también un exceso de ese consumo que cotidianamente tenemos. Y digo tenemos porque finalmente también tenemos consumo de todo lo que se produce en la tierra. Entonces hay una condición muy particular en qué es lo que cuidamos de la tierra como planeta, como espacio habitable, y por el otro lado qué es lo que cuidamos en esta condición de supervivencia como seres, como especie, en donde la única formulación es visible, generalizable para todas las especies es el hacer algo para sobrevivir. Pareciera ser que en esa sobrevivencia humana la condición es el exterminio. Entonces, retirarse de la escena del planeta, curiosamente mostró ese efecto como inmediatamente en la Tierra se recupera lo que en millones y millones y millones de años aparecen como la necesidad de evolucionar. Ahora el tiempo considerado, que fue el tiempo de la pandemia, un tiempo muy corto y la Tierra recuperó lo que podría ser pensado necesario para muchísimo tiempo más, y no fue así. Entonces, ¿cómo es esto, no? De el sentirse poderoso, que sin mi presencia como humano, la Tierra podría tener una consideración de supervivencia, digamos así, o no. Cuando en realidad la Tierra dijo, no te necesito. No te necesito para seguir siendo Tierra. Pero sí es indudable el efecto que se tiene en esa relación de consumo y de exceso hacia el planeta como tal. Me da la impresión de que también la condición más humana tampoco se permite pensarse como en esta relación hacia la Tierra. Es decir, la habitamos, estamos sobre de ella, pero no necesariamente hay todo el tiempo como que una claridad que existe una relación digámoslo de esta manera, en el piso que tocamos. Podemos hablar de
somos parte de una población, somos parte de una nación, vivo en tal región, pero no necesariamente tengo la relación para con la tierra de una forma que me permita establecer un cuidado. Cuidado sobre lo que piso, cuidado sobre lo que consumo, o incluso el cuidado sobre los efectos de mi estancia aquí en la tierra. En esta semana que se hizo el lanzamiento de este cohete, que es una aspiración de conquista, veía como el cohete se lanzaba hacia una idea muy, muy específica: ir a habitar otros planetas. Ahora, no terminamos de estar en el mundo y ya queremos, no nos hemos acabado el mundo y ya queremos estar también ahora en otro planeta nuevo. No sé cuál planeta, pero se busca eso, ir a poblarlo a otro lado. Entonces esto humano también es sin límite. Ahí hay un sin límite otra vez. La conquista del espacio. Totalmente. Lo que me dices me recuerda a la película que me gustó mucho, por cierto, Don't Look Up, que era una sátira y resulta que se está convirtiendo en realidad. Lo que era supuestamente algo pues de ciencia ficción. Exacto. Sí, el ser humano es capaz de convertir esa sátira en realidad. El camino que llevamos a ese, ¿no? Terminamos de destrozar este planeta y las élites tecnócratas se irán a otro, ¿no? Hay una condición, parece un poco en sátira, como decís, pero también es una condición que ahorita tampoco nadie se repara en pensar que eso es imposible. Al contrario, la gente lo plantea, lo humano lo plantea como todo es posible. Como por qué no vivir en la Luna y como por qué no vivir en Marte o vaya a saber en qué planeta. Ahorita la pregunta no es si podemos habitarlo, es cómo llegamos. Entonces ya se encontró un medio. Ya hay una cosa técnica que nos va a llevar a ese lugar. Todavía no sabemos cómo llegar a ello de otra forma. Ya encontramos la forma. Si no está por completo, el camino ya está allanándose para que eso se haga. Creo que la formulación de esta tercera pregunta dará cabida un poco más a esto que estamos comentando. Has mostrado cómo el discurso woke ubica una posición a la lectura contemporánea y sus efectos. Y eso también resuena en la posición a lo femenino. Por lo que me gustaría que me comentes desde tu experiencia formativa y clínica, ¿dónde ubica la época lo femenino y qué es lo femenino para el psicoanálisis? Entendiendo claro que es una pregunta muy amplia y tratando de abusar un poco de esta formulación en la que estamos para intentar bordear un poco sobre esta pregunta. Claro, este es un tema que daría para una tesis doctoral. Marielle Lembrus sacó un libro hace poquito, Los modos femeninos del goce. Eric Laurent también trabajó las posiciones femeninas del ser. Y bueno, claro, es difícil abordarlo así de manera concisa, muy amplio, pero te diré que a nivel de lo que la sociedad consideraría lo femenino, lo pondría en comparativa o al mismo nivel que la naturaleza, en el sentido de que la feminidad es considerada culturalmente como el otro, ese caos, eso que es lo contrario del orden y de lo racional, lo simbólico en términos lacanianos. Entonces, esto femenino provoca un agujero en el saber y es ese espacio vacío el que debe ser rellenado por cada disciplina de la manera en que se pueda. Creo que esto explicaría el famoso aforismo lacaniano: la mujer no existe. Se podría leer así, como ese espacio misterioso e irreductible que no se puede dialectizar y que resulta incómodo de alguna manera para el orden simbólico.
El año pasado, en el 2022, fue el congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y llevaba ese título, ¿no? La mujer no existe. Y sí, es un tema que sigue dando muchísimo de qué hablar, muchísimas investigaciones. Y bueno, del lado de lo contemporáneo, de la época actual, por hablar de España, diría que incluso las leyes actuales que se están generando no permiten definir claramente qué es ser mujer, ¿no? Se está limitando prácticamente a un sentimiento. Entonces, roza la creencia mística hoy en día esto de ser mujer, ¿no? Es que lo siento. ¿Por qué soy mujer? Porque lo siento. No hay otra prueba más que eso, que un sentimiento, ¿no? Entonces, es difícil contestar. Y también es difícil desde el lado del psicoanálisis, ¿no? Cuando se habla en singular. Porque lo mismo pasa con el psicoanálisis. Hay muchas orientaciones dentro de esta disciplina, muchas maneras de leer las cosas, según como vayamos trabajando con una vertiente más freudiana, de la IPA, donde clásicamente quizá la solución para la mujer va del lado de la maternidad y como el complejo de Edipo lleva a esa solución, por decirlo así, fálica de lo femenino, ¿no? Del lado de Melanie Klein, o psicoanálisis más inglés, que iría de la mujer tiene objetos buenos, objetos malos, todo está mezclado a nivel inconsciente, se confunde, ¿no? Objetos parciales. Y luego está el psicoanálisis de orientación lacaniana, que es el mío, y sobre todo el milleriano, donde yo diría que lo femenino es un semblante. En el curso La naturaleza de los semblantes, que se publicó en Paidós en 2002, pues Jacqueline Miller definía a mujeres como las amigas de lo real, porque se sitúan de un lado más auténtico, tienen una relación más directa con lo real, que no es simbolizable, que no pasa por lo simbólico y que escapa al saber, ¿no? Como decíamos, ese agujero. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos definir lo femenino en psicoanálisis? Échame una mano. Estás escuchando un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. Primera serie de podcast en las introductorias. Curiosamente es lo indefinible de la mujer no ocurre con lo definible del varón. Entonces me hacía pensar un poco de esta pregunta sobre la mujer, si contemporáneamente también tenemos, o es así, es tan claro, que podemos decir también lo mismo sobre el ser hombre. Es igualmente definible, es un sentir, está con esta formulación solamente una cuestión biológica, o hay otras cosas. ¿Por qué la mujer resulta tan enigmática? No solamente para la formulación del orden de la ciencia, también para la formulación del orden de la tecnociencia. ¿Qué ha pasado con esta condición de ser mujer? Que incluso el psicoanálisis lo define de esta formulación tan variada como lo acabas de mencionar, que no podemos tener como que la definición, la única definición, la verdadera, sino más bien creo que hay la necesidad de seguir preguntándonos por qué es tan importante definir lo femenino o es definir la mujer. Si hay en esas dos formulaciones una distinción o no, ¿a qué nos referimos? Pues, sin querer entrar en un lenguaje muy oscuro y no asequible, porque la idea de los podcasts también es que podamos transmitir algo de manera sencilla, pienso que lo femenino habla de los goces también, es decir, que la gran innovación y punto que Lacan hizo resaltar por encima de la teoría freudiana es que hay un goce que va más allá del goce fálico, ¿no? Freud había tomado todo de ese ángulo, ¿no? El ángulo más pánico, el Edipo, cómo encajaban las cosas como de una manera muy genital.
finalmente Lacan sale de esa genitalidad, va hacia un goce otro, que comúnmente llamamos femenino, pero que no necesariamente solo lo experimenta la mujer, porque en el seminario 20 Lacan habla de San Juan de la Cruz y de otros señores místicos que experimentaron ese tipo de goce, ¿no? Pero el distinguir los cuerpos a partir del goce, yo creo que esa es la innovación lacaniana y lo que a nosotros nos orienta, ¿no? Y lo que nos hace comprender lo femenino de otra manera. También se le puede llamar goce suplementario, no necesariamente femenino, porque como te digo, también es como si encerrase como que la mujer siempre y únicamente experimenta eso, y no, normalmente lo fálico es lo común, y el que va más allá del falo es casi, clásicamente se pone ejemplo de los místicos, de gente que experimenta eso, no es tan común, es más singular, pero se pone del lado de femenino porque no está atado a un órgano y sale de las coordenadas edípicas en las que nos movíamos. Es justamente como lo comentabas tú ahorita en esta última parte, como el sentir entonces podría reducirse de alguna manera en esta forma de los discursos contemporáneos, que eso definiría yo me siento hombre, bastaría, o yo me siento mujer, bastaría, siendo eso muchísimo más complejo, pero la tecnociencia ha hecho posible que esas reducciones se hagan ahora y que entonces nos veamos mucho más complicados, no complejizados en lo femenino, porque entonces ahora no solamente es el cerebro rosa o cerebro azul, sino también o solamente el sentirse. Y ya, con eso bastaría. Y si eso basta, ¿cuántas veces basta? ¿Basta una vez y ya? O sea, tenemos ida y vuelta. Hoy me puedo sentir, dejar de sentir. ¿Y eso qué eso es regulable? ¿Eso es irregulable? Volvemos a la situación más compleja. Sí, porque como bien decía Lacan, y lo que no escucharon los legisladores españoles, es el goce, pues no hay que lo gobierne, no se puede legislar el goce y escapa a toda ley. Entonces, evidentemente que va a haber ida y vuelta, y el fenómeno que ahora más se está viendo en los países que ya lleva años ejerciéndose esta ley es la de transición, sobre todo en chicas, que muy jóvenes decidieron ocultar sus características femeninas. Estamos hablando de las características secundarias, seno, y todo lo que puede molestar a una chica joven, ¿no? De la mirada, del deseo del otro. Ocultar eso, decir, bueno, pues debo ser chico, si no me gusta esto de mi cuerpo, pues que debo ser chico. Y luego, la pubertad, incluso la vida adulta, decir, pues no era eso mi problema, ¿no? Realmente yo sí soy mujer, y incluso pierden la posibilidad de ser madres, porque ya con los tratamientos que les ponen, entonces es un tema muy delicado, y sobre todo lo que vamos a ir aprendiendo con los años es como lo que tú dices, ¿no? El para adelante y el para atrás, el volver atrás de la de transición, y cuántas veces puede estar uno cambiando de género también. O sea, es verdad que la cuestión es difícil de legislar. Y tampoco se puede pensar que eso va a parar. O sea, es así como no es una condición de moda. Me parece que no tiene ese resultado. Hoy estamos preocupados o estamos interesados sobre lo femenino por una condición de moda. Parece que es una preocupación y no tiene que ver con eso. Pero que también tanto las legislaciones como la condición de la tecnociencia ha ido abonando a que eso tenga otra lectura, donde ya no importa que si te sientes o no te sientes, lo importante es que hay una forma de modificarte y de hacer el cumplimiento de eso que dices que quieres hacer o de eso que dices que quieres ser. Entonces,
volvemos un poco a una pregunta necesaria. ¿Qué tanto podemos encontrar en la pregunta de lo femenino una respuesta a estas condiciones contemporáneas? Si realmente obedece el preguntarse sobre ello a lo que está pasando en la época, o proviene de otra cosa. Si resolvemos un poco el vivir en el espacio, entonces la pregunta sobre lo femenino ya no estará. No creo que obedezca a esa condición. No es una condición de época, pero sí creo que la época condiciona la forma de pensar y la forma de mirar lo femenino. Y ahora está condicionada por una lectura. En este caso es el efecto del discurso. Este discurso de la tecnociencia, este discurso del consumo, también muestra un sin límite. Ahora tampoco tenemos pacho en poder decir mi sentir lo puede estar avalando por la ciencia o la tecnociencia o incluso un espacio legal. Sí. Alguien que diga legalmente que yo soy mujer o yo soy hombre. Es de una identificación imaginaria brutal, ¿no? Ahí es donde toca la ideología que entra. Son identificaciones colectivas de masa y realmente, pues como dice, es un fenómeno en auge y no sabemos cómo terminará. Quizá dentro de 10 años, 20, con todos los contraejemplos que habrá de personas que sufren de haber hecho ese viaje, no al espacio, sino se puede cambiar si eres hombre o mujer, se puede modificar cuantas veces quiera y todo ese lado sin límites, ¿no? Ese empuje brutal capitalista, si se puede hacer lo que a ti te parezca con tu cuerpo, llegará un momento, yo creo que topará con un impasse, ¿no? Con un imposible también del lado de no se puede estar transicionando eternamente, ¿no? Pienso, tengo esa esperanza, no sé. Más bien, claro. tener la esperanza de que algo detenga. Exactamente, que algo venga a poner un límite, sí. Poner un límite. Algo que sea como una castración. Claro, son palabras que son mayores, ya no se usan tanto, pero sí, clásicamente en la castración. Sí. Maripaz, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos contar contigo una nueva oportunidad y no es un corte, más bien es poner una pausa para pensar todo esto que nos has conversado ahora y esperemos que tengamos este efecto de volvernos a ver. Seguro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguimos. Claro que sí. Chao. Chao. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No olvides seguirnos en nuestras redes y enviar tus comentarios en Facebook, Twitter y YouTube. Un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. La primera serie en el podcast de las introductorias. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época.